Bienvenidos ahorristas inversores a una nueva emisión de Finanzars, esta vez de la mano de un especialista, economista, Manuel Oyaburu. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Un placer estar contigo. Vos sabés que una de las cosas que siempre tenemos el placer de charlar, nosotros hemos tenido charlas televisivas, telefónicas, en oficinas, y siempre tratando de entender qué es lo que pasa en la economía. Y sos una persona que no tiene sesgo. Cuando hemos hablado de economía, nunca le pones el componente sesgo político. Es muy difícil hablar con alguien que no tiene sesgo y que es más técnico. Por eso me interesa tu visión. Hoy es martes, tuvimos una semana pasada muy, muy dura, que viene de una conferencia fallida. ¿Cómo estás viendo la economía hoy y si no te hace acordar al 2016? Bueno, no tanto a 2016. Recordemos que en 2016, ni bien asumió el gobierno de Mauricio Macri, se salió del control de cambios. Entonces es una diferencia muy relevante. El cepo. Exactamente, es una diferencia muy, muy relevante. Me hace acordar a otros momentos de la economía que después voy a desarrollar. Yo vengo diciendo lo siguiente, Santi. Desde mi punto de vista, el gobierno cometió el pecado original que cometen casi todos los gobiernos, que es atrasar nuevamente el tipo de cambio. En la discusión si el tipo de cambio está atrasado o no, yo creo que es un absurdo absoluto, porque si no hubiera atraso cambiario, no habría cepo. Exacto. Pues tendrías una flotación de libre mercado. Básicamente, porque los flujos, si el tipo de cambio está en un buen nivel, vos liberás, ¿sí? Aparte tenemos un tipo de cambio que, con impuesto país, más percepciones para hacer turismo, para usar la tarjeta, está en 1.500. Tenemos un impuesto país de 17,5 para las importaciones. Tenemos el dólar blend. No está el tipo de cambio mayorista oficial. El oficial es de alguna manera en un precio lógico. Es un tipo de cambio atrasado. El segundo punto de por qué el tipo de cambio ese quedó atrasado, y realmente me sorprende que haya colegas planteando si está o no atrasado el tipo de cambio, es el siguiente. Hay que meterse en la página del Banco Central, ver la serie de tipo de cambio real multilateral que presenta el Banco Central, y algunos discuten que hay que ver una serie larga, corta, de acá, de allá. No, hay que irse al 7 de diciembre del año pasado. Asume el gobierno de Milei. ¿Para qué devaluamos si no había atraso cambiario en ese momento? Cuando uno ve esa serie hoy, estamos prácticamente en el mismo lugar. Entonces, si con un 118% de devaluación. Claro, entonces si estábamos atrasados bajo la administración Massa, estamos atrasados ahora. Eso no hay discusión, porque estamos prácticamente en el mismo punto de partida. Si había atraso cambiario antes de las PASO, hay atraso cambiario ahora. Si había atraso cambiario en diciembre del 2023, hay atraso cambiario ahora. Es una discusión sin sentido. El gobierno devaluó, no sé a quién se le ocurrió el crawling peg del 2%, 2% de crawling peg con una inflación que fue 25,5, 20, 13, 11, que está bajando. En la convergencia, alguien puede decir, bueno, pero va a converger. Entonces va a converger al 2. Vamos a 2 de inflación, 2 de tasa y 2 de crawling peg. Sí, pero ya te quedó atrasado el tipo de cambio. Claro. Cuando llegue la convergencia, ya es un tema de nivel. Te quedó un atraso cambiario relevante. No sé cómo lo van a solucionar, pero ese es el pecado original de alguna manera. Eso es lo que planta dudas en todo el resto de las cuestiones. Y además, ningún gobierno tuvo un exceso de dólares como para poder manejarse, porque siempre se dice que en la Argentina faltan dólares. Y otra de los pecados, me parece a mí, más fuertes, es que hoy la gente se está dando cuenta que las reservas se compraron con emisión. Y ahí quiero que después vos me expliques, con tu sabiduría, porque muchos dicen, bueno, emito para un subsidio, emito para pagarle a un jubilado o emito para compra de reservas. ¿Qué pasa con la base monetaria? ¿Es lo mismo? ¿Eso se va a trasladar en algún momento de inflación o no? Bueno, la pregunta principal ¿es un objetivo en sí mismo que la base monetaria no crezca? ¿Vos ves algún otro país donde hay una obsesión desde el ministro de Economía de que la base monetaria no crezca? No. En realidad podría ser una herramienta para bajar la inflación. ¿Para qué bajar la inflación? Para que las decisiones sean más eficientes en términos intertemporales
y eventualmente eso no haga que la tasa de inversión baje fuertemente, porque lo que estás haciendo es perjudicar el crecimiento a largo plazo. Claro. ¿Sí? Que en definitiva es el objetivo de cualquier programa de política económica. Crecer, que haya más bienestar, que la torta sea más grande y que todos estemos mejor. A mí me parece que hay una gran confusión entre herramienta y objetivo. Hay como una obsesión de mostrar que la base monetaria no va a crecer. ¿Para qué? Para que la inflación baje más rápido. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que me preguntaba de la base monetaria. Este es el objetivo del gobierno. ¿Lo puede llegar a cumplir? Hasta el momento no lo cumplió, porque obviamente si querés acumular reserva tenés que emitir pesos. Porque si no, ¿con qué compras la reserva? Bueno, eso es algo que mucha gente no entiende. Dice, bueno, compro, me quedo con reserva. Está bien, pero a alguien le tenés que pagar esos dólares. ¿De dónde emitís los pesos? Bueno, ahora el gobierno planteó algo en la segunda fase. Vamos a dividir el gobierno en dos fases desde que asumió Milei. La primera era mostrarte que hay superávit fiscal, que después te voy a mostrar que es un superávit por lo menos un tanto que genera algunas dudas. Que algunas cositas están bajo la línea y puestas como para que me dé. Bueno, vamos a empezar por eso y después vamos a la segunda pata. Primer pata, superávit fiscal. Entonces el gobierno exhibe superávit fiscal base caja. ¿Qué quiere decir? La caja que sale contra la caja que entra. Efectivo. Esto es como si yo en mi empresa le dejo de pagar a los proveedores y digo que tengo superávit fiscal, porque a los proveedores ahora lo que hago es deberles. Bueno, hace poco escuché un asesor del gobierno plantear que en realidad la deuda había bajado, pero quería compararse contra noviembre. ¿Está bien? Contra noviembre del año pasado. ¿Desde cuándo hay superávit, supuestamente? Desde enero. Supuestamente desde enero. Bueno, entonces te tenés que comparar contra el 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Te tenés que comparar contra noviembre. Si el superávit fue enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, te tenés que comparar contra diciembre. De diciembre para acá, la deuda del Tesoro consolidada con el pasivo del Banco Central aumentó. Aumentó en más de 30.000 millones de dólares. Bueno, eso es importante porque depende cómo midas vos, y esto pasó con los famosos cupones de BPI. Cuando vos cambiás la forma de medición o desde dónde hasta dónde estás tomando, te cambia todo. Porque vos, si tomás noviembre, lo que decís es... Claro, porque en realidad después tuviste un salto devaluatorio muy fuerte que licuó parte de los pasivos. ¿Está bien? Pero en realidad si el superávit fue enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, primer semestre, vos te tenés que comparar contra el 31 de diciembre. Pero ponele que no te quieras comparar contra diciembre, porque la devaluación de mediados de diciembre puede haber tenido ciertos efectos. Vamos a comparar contra el 31 de marzo. ¿Por qué lo hago trimestral? Porque es para los datos de la deuda de tesorería, el informe es trimestral. 31 de marzo al 30 de junio, la deuda consolidada, tesoro más pasivos del Banco Central aumentó. Obviamente en esos pasivos pongo base monetaria. ¿Querés sacar base monetaria? También aumentó. ¿Me querés decir, bueno, no, pero aumentó porque en realidad el gobierno aumentó las reservas? ¿Querés incorporar las reservas? También aumentó. O sea, aumentó porque en realidad parte del superávit fiscal logrado en esta primera etapa fue a fuerza de no pagar y emitir deuda. En este punto quiero recordarte que podés ingresar a Finanzars VIP, un servicio de suscripción como Spotify o Netflix, donde vas a recibir de la mano de nuestros expertos análisis de mercado, las noticias más importantes de lo que ocurre y cómo actuar en consecuencia para cuidar tu plata. Seguimientos de una cartera de inversión aclarando qué se compra y qué se vende. Ya llevamos ganado más del 400% en los últimos 12 meses. Informes semanales y mensuales. Encuentros semanales con ayuda de profesionales para aclarar todas tus dudas. Todo esto y mucho más a través del WhatsApp por mucho menos de lo que vale un café por día. Si querés probar el servicio, tenés el enlace en las tarjetas y en la descripción de este video. Eso es algo que se discute mucho. Yo también lo veo de esa manera. Y la diferencia que vos ves con el superávit que todos conocimos en algún momento, creo que fue 2013, que es el superávit que tenía Néstor Kirchner. ¿Cuál es la diferencia? Entraba plata por la soja. Bueno, hay varias diferencias, hay diferencias muy relevantes. Primero que el gasto público en ese momento era mucho más bajo que ahora, ¿sí? Veníamos de una mega licuación muy fuerte, con una gran caída de salarios, tuvimos un salto cambiario
prácticamente Néstor Kirchner agarra los melones acomodados, ¿sí? Era un superávit diferente. Alguien puede decir, bueno, también no se estaban pagando intereses de la deuda porque veníamos de una cesación de pagos. Exacto. Entonces la parte financiera ahí tenés que correr los intereses. El gasto primario había bajado mucho y en ese momento lo que se usó como ancla después del salto cambiario de la salida de la convertibilidad fue lo que ahora estás tratando de levantar, que son las tarifas. Ahí se usó de ancla tarifa, entonces aumentaron los subsidios económicos. Por eso el superávit de Néstor Kirchner duró poco. ¿Poco en qué sentido? Podría haber durado más. El gasto público aumentó de 20 y tantos puntos del producto, 22, 23, no recuerdo exactamente. Y se come el superávit que tenía. Lo duplicaron. En realidad es una locura lo que ocurrió de aumentar tanto el gasto público. Ahora lo que tenés, yo lo que quiero dejar en claro es, yo no digo que de acá adelante el superávit pueda transformarse en un superávit más sostenible. Genuino. Exactamente. Hasta el momento lo que hiciste fue aumentar deuda, porque es como si yo digo, la verdad que yo tengo superávit de flujo en mi casa. ¿Qué quiere decir? Lo que gano y lo que gasto me sobra todos los meses. ¿Pero por qué? Porque la mitad de las cosas le estoy pagando con la tarjeta de crédito. Claro, las va a pagar, las vas postergando. Exactamente. Como las amortizaciones de deuda van por debajo de la línea, entonces eso lo saco del gasto corriente. Ahora, de cara hacia adelante, con la quita de subsidios económicos, que ahora está frenada porque se frenó el aumento de tarifa y frenaron la quita, pero con la quita de subsidios económicos y algunas cuestiones como volver a cobrar impuesto a las ganancias cuarta categoría que puede recuperar algo de ingresos, quizá podamos tener un superávit de cara al futuro. Hay una obsesión con respecto al superávit. Yo tengo todavía dudas y no soy el único que tiene dudas. ¿Y por qué te digo no soy el único que tiene dudas? Porque si no, no tendríamos los bonos rindiendo como rinden. Si estuviéramos tan convencidos todos de que el superávit es permanente, los bonos no tendrían oscilación. Tendríamos un riesgo país de 900 puntos básicos. Bueno, hay riesgo país. O menos. Tocaste un punto que hoy volvemos todos a mirar el riesgo país. Nadie duda que el gobierno anterior tenía un riesgo país de 3.000. Nadie lo duda porque teníamos bonos que cotizaban a un cuarto de su valor. Sí. Y que nosotros decíamos, a un cuarto de tu valor, con los 3 primeros años de amortización, ya está. Recuperabas prácticamente mucho del valor, porque pagaba 4, después pagó 8. En 3 años recuperaba. Sí, a ver, incluso ante una eventual reestructuración, pensemos que la L30 llegó a valer $17 y chiró. Bueno, y ante una eventual reestructuración que digamos no vale 100, vale 50, tenías ganancias. Claro, después se da esta situación, y quiero compartirla con vos, porque también le pasó a Sergio Massa. Yo creo que van a hablar con potenciales inversores, no los locales también, y se les plantea un recorrido, porque acuérdate cuando fue Sergio Massa lo llevó hasta 37, de esos 17 hasta 37, achicando un poco el riesgo país, y después llegó a valer 52. Sí, más casi 60, llegó a superar los $60. Estamos hablando de la L30, un bono local. Sí, que pagó amortización recientemente. $60. La verdad es que el precio, a medida que bajaba el riesgo país, iba a seguir subiendo. Todos calculábamos que con un riesgo país de 1.100, que era lo que más o menos quería el gobierno, era un bono que tenía que cotizar en $70. Sí, suponiendo que recordemos que el riesgo país, cuando hablamos del Envy Plus, toma solo los bonos ley Nueva York y el L30 es el local. Pero se supone que hay una correlación muy muy alta entre ambas legislaciones. Y también se dio, Manu, que hubo días de riesgo país de caídas o subidas del 5%, 6% directo. Mucha oscilación, mucha volatilidad. Y algunos decían, bueno, lo que pasa es que hay un bono que pondera más que el otro en el Envy. Que la verdad que nunca ¿Te pusiste a investigar qué sí, tengo la fórmula hecha. ¿Qué es lo que hace el Envy? ¿Es el G30 el que...? No, te cuento cómo se calcula el Envy. El Envy es una cartera de los bonos ley extranjera, ¿sí? Tiene que tener ley de los países del G7, que tiene emitido y tienen que estar nominados en dólares, tienen que tener un monto de emisión superior a $500 millones. El plazo al vencimiento de los bonos tiene que ser superior al año para poder estar en la cartera. Por lo tanto, hoy los bonos que están en la cartera argentina son todos los globales. El 29, 30, 35, 38, 41 y 46. ¿Sí? Todos los PD están en la cartera. ¿Cómo se arma la cartera? Muy sencillo. Se ve el monto de emisión del bono, ¿sí? La cantidad de nominales emitidos, y se lo multiplica por el precio de mercado. Y se hace un promedio ponderado. Es una ponderación de eso la cartera.
¿sí? Entonces se toma el precio de GD29 por la cantidad de bonos GD29 que hay, eso te da la capitalización de mercado del GD29. Gracias, Prime XBT, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. Prime XBT es un exchange internacional enfocado en el trading. En esta plataforma vas a poder participar del torneo para ganar premios en dinero real, hacer copy trading, y si es que no sabes o no querés, esta plataforma cuenta con el enlace y la descripción en la tarjeta. Si depositas $500 USDT, por supuesto, vas a recibir de regalo un bono de 100 USDT extras. Gracias, Prime XBT. Ahora, quédate y continuamos con el programa. Claro, ahí con lo que vos explicás, es posible entonces que cuando vos ves un riesgo país en descenso, pero ves que el GD30 no funciona, no es solamente el GD30. No es solamente el GD30. Toda la lista de bonos, todo, que nadie los mira. El inversor normal, por lo general se mira el 30, nadie mira a lo largo de la curva. No, pero hay que mirar toda la curva, porque en rigor de verdad, en la medida si la curva se llegara a normalizar, todavía seguimos con curva invertida. Sí. Si la curva se llegara a normalizar y uno piensa que eventualmente no vamos a una reestructuración y esto se va a pagar, los bonos con duration más larga, ¿sí? Los GD46, los GD35, se empiezan a poner atractivos. ¿Por qué? Porque uno supone que ahí es donde puede haber más upside de precio. En el corto plazo, como la curva está invertida, entonces los inversores miran los bonos cortos, porque dice, si la curva corrige y se pone en forma normal, ahí es donde tengo mayor suba de precio. ¿Está bien? Eso es lo que viene ocurriendo actualmente. La curva sigue invertida. En términos de los bonos locales, yo creo que hay un atractivo por eso, más que nada en los cortos. Y además, por el tema de que los 30 empezaron ya a amortizar, ya tenés otra amortización el año que viene. Sí. Entonces los inversores también están pensando en el flujo. Ahí te pregunto, Manu, porque muchas veces lo que se hace de un lado se genera en otro. Y esto lo podés ver en cualquier hecho de la naturaleza. Cuando acá hay subestada, en Uruguay el río está del otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque si vos tenés bonos y dijiste que vas a intervenir en el mercado con bonos para intervenir en el contado con liquidación o el dólar MEP, si vos intervenís hacia la baja, vas a ofrecer bonos cada vez más baratos. Por ende, yo, tenedor de bonos, me voy a quedar con bonos que valen cada vez menos. ¿Por qué iríamos a un riesgo país de 1100 si lo que tiene que pasar es que el bono suba y el gobierno va a tratar de que el bono baje? Vamos a cerrar entonces estas dos etapas de gobierno. Primera etapa fue, asumió y dijo, vamos por superávit fiscal. Bien. Voy por superávit y bajar fiscal. Inflación. Tema no menor. Cuando Milei estaba en campaña, el superávit fiscal iba a ser a fuerza de baja de gasto público. Motosierra. Fue un poco de motosierra, un poco de licuadora, dicho por el propio Milei, se licuó mucho, y un poquito también de impuestos. Se subieron alícuotas y hubo un aumento en la presión fiscal. Entonces hubo un poco de todo. Es como bien fiscalista. Yo quiero mostrar que hay superávit fiscal. Como bien dije, parte de su superávit fue, yo le tenía que pagar a las universidades, no le pago. Le tenía que pagar a las energéticas, le metí un bono. Tenía que pagarle a estos proveedores, deuda. ¿Se entiende? Entonces, gran parte no se pagó, gran parte se emitió deuda por los no pagos. Después veremos cómo se arreglan las universidades, las transferencias a provincia, eso es un tema político. Pero a otro le tuviste que meter deuda, por eso se aumentó la deuda en estos meses. Entonces, 6 meses donde mostraste superávit, por lo menos base caja. Te sobró plata, aumentó la deuda, pero te sobró plata. De cara al futuro, quizás eso lo hace sostenible. La segunda etapa, Milei dijo, bueno, si tengo superávit, la segunda etapa es que el Banco Central no emita más dinero. Objetivo, base cero. ¿Por qué? Porque yo quiero que la inflación baje. Yo quiero exterminar la inflación. Secar la plaza. Secar la plaza de pesos. O sea, al ajuste fiscal le meto ajuste monetario. ¿Sí? Porque la base monetaria creció mucho por la compra de reservas, como bien vos decías. Entonces, ahí vinieron 3 etapas. Primera etapa fue el desarme de los pasivos monetarios del Banco Central. Primero pasaron, ¿te acordás de las LELIC? Sí, claro. Dejaron de existir. Lo pasaron todas a pases a un día. ¿Qué son los pases? Para el que no lo sabe. Es una operación en la cual los bancos le compran un título al Banco Central, el Banco Central se lo vende y al otro día el Banco Central le pacta la recompra. Se lo recompra, a un día. La diferencia de precio hace una tasa de interés, un interés que gana. Es como colocar un día.
Claro, es una colocación un día. Es como, yo te digo, Santi, me vendés ese vaso de agua, vos me lo vendés y yo al otro día te lo vendo a vos. Y hay una diferencia de precios que hace al interés. Me prestás la plata, pero eso me da liquidez, mucha. Exactamente. Y ese activo queda como una suerte de seguro de la operación. Eso se renovaba todos los días, ¿sí? El pase a un día. Entonces, eso es lo que van a desarmar. ¿Cómo lo desarman? Bueno, el Tesoro dice, yo le voy a dar al Banco Central letras fiscales de liquidez, estas LEFI, para que el Banco Central las tenga en el activo. ¿Sí? Ya no es parte del pasivo del Banco Central, en el activo, porque ahora pasa a ser deuda mía, es deuda del Tesoro. Entonces el Banco Central, que el Banco Central no tiene más deuda con nadie. El pasivo del Banco Central ahora pasa a ser el circulante, el dinero que tenemos nosotros, la base monetaria, el circulante, el poder de público y los encajes. ¿Sí? Bien. Pero no remunera más pasivo, no paga más interés por los pasivos. OKEx, sponsor del canal, es uno de los exchanges más grandes del mundo. Cuenta con funciones como staking, mercado spot, bots de trading automatizados y mucho más. Podés probar la plataforma haciendo clic en el enlace que tenés en la descripción. Gracias, OKEx, por confiar una vez más en nosotros. Es como que tiene lo que debe, pero no va a crecer nunca porque no hay interés. Claro, porque se hablaba de que había una suerte, y es así, había una suerte de emisión endógena. ¿Qué es esto? Como el Banco Central tenía que pagar interés por los pasivos, entonces eso mismo creaba dinero hacia adelante. Emitirlo. Claro. Y para no emitirlo, ¿qué hacía? Seguía aumentando los pasivos permanentemente. Claro. Entonces dice, bueno, yo te voy a dar LEFI, van a ir al activo. ¿Sí? El Tesoro se va a hacer cargo de pagar eso. La tasa, ¿quién la fija? El Banco Central, porque es la tasa de política monetaria. Esto capitaliza un año. Pero esa LEFI no le van a quitar liquidez al sistema financiero porque los bancos la van a poder negociar con el Banco Central todo el tiempo. La emisión puede ser, o sea, puede haber emisión momentánea ante una situación de iliquidez del sistema financiero porque los bancos, ¿qué hacen? Las LEFI que tienen se la venden al Banco Central y el Banco Central emite para comprar las LEFI. ¿Está bien? Pero ya no hay una causa de emisión por intereses. Por intereses, o sea, eso lo bajaste. ¿Y qué diferencia hay con algo que nosotros vivimos, que inicialmente parecía una muy buena estrategia, que eran las LEVAX, en un momento donde las LEVAX existieron siempre? Yo prefiero esto. Eran para bancos, sí, pero después se metieron los inversores. Es que ¿LEFI van a poder entrar los inversores? No, en principio no, y en rigor de verdad en algún momento deberían, porque deberían funcionar como funcionan las letras del Tesoro de Estados Unidos, básicamente, que tienen liquidez y cotizan en el mercado. Por el momento no me parece mal, me parece que aprendimos la lección con las LEVAC, muchos inversores compraron sin saber bien de qué se trataba. Yo prefiero esto, ¿sí? Yo prefiero esto. Después hay algunas cuestiones... ¿Cuál es el beneficio, Manu, de no tener pasivos en el central? Porque claro, obviamente bajar la tasa es importante, porque vos bajaste la tasa de política monetaria de 110%. Pero la tasa va por otro lado ahora, porque la tasa la sigue fijando el Banco Central. Estas letras en realidad capitalizan la tasa de política monetaria. La de política monetaria, sí, que la bajaste. La vas a seguir bajando. Bueno, no, es un objetivo de política monetaria del Banco Central. ¿En qué sentido prefiero esto? Es como decirle al Tesoro, che, escúchame, este pasivo en realidad es tuyo, hacete cargo vos. Pero yo lo tengo como activo, no como pasivo. Yo lo tengo como activo, así funciona en muchos países del mundo. Esa parte no la veo mal, ¿sí? Es una parte que podría quedar como sustentable para futuros gobiernos. Sí, a mí me parece que sí. A ver, depende después de que haya superávit fiscal, porque en definitiva cuando llegue la fecha de vencimiento de esas letras, si las entidades financieras requieren el dinero, le van a decir, che, Tesoro, pagame. ¿Y ahí de dónde sacamos la liquidez? Bueno, se supone que el Tesoro, si tiene superávit fiscal, la va a pagar con superávit. ¿Y sin superávit? Sin superávit, volvés al problema de raíz donde... Claro, volvés al problema inicial. Sí, bueno, está bien, pero de alguna manera eso va a obligar al Tesoro o va a exigirle al Tesoro hacerse cargo de su deuda. Esa parte está bien. Vamos a la segunda fuente. La segunda fuente eran los puts. Lo que se resolvió en una gran parte... Y ahí también te quiero preguntar, ¿por qué se resolvió una parte y otra no? Bueno, quedaron algunos, hay algunas entidades financieras que prefirieron no entrar, pero pasaste de 17 billones potenciales de pesos de reclamo. ¿Y esas entidades financieras eran las que se sintieron un poco tocadas?
Nadie sabe, ¿no? No sé, Santi, la verdad no tengo esa información, pero pasaste de cerca de 17 billones de pesos de emisión contingente a solamente 3 billones. Rescataste una gran parte de esos puts. Recordemos, también se adjudica, no, los puts que heredaron. Este gobierno también usó los puts, porque es una forma de darle liquidez al sistema financiero. O sea, los bancos no se pueden quedar. Recuerden que el dinero, en gran medida, no es de los bancos. Es de todos nosotros. Es de todos Son nosotros. depósitos, claro. Entonces, si mañana, o sea, todos los bancos centrales cumplen esa función de ser prestamista de última instancia, en lo que es un sistema fraccionario. ¿Qué es un sistema fraccionario? Yo hago un depósito en un banco y el banco se da vuelta, encaja una parte de ese depósito y te presta plata a vos. Tal cual. Entonces, y ya no está más. Claro, y si vamos todos a retirar los depósitos, quizá el banco es súper solvente, pero está con un problema de liquidez, porque todos queremos retirar la plata al mismo tiempo. Quizás vos sos re buen pagador, pero tenés que pagar el mes que viene y yo quiero la plata ahora. Claro, y una parte de la función de los bancos centrales es proveer liquidez al sistema financiero, es evitar ese tipo de problemas. Ser prestamista de última instancia ante situaciones de liquidez. Entonces, no me parece mal darle liquidez al sistema. Los puts fueron una herramienta, entonces ahora ¿qué hicieron? No, los puts eran un peligro por la emisión. Te bajo la tasa de pase activo, que fue lo que hicieron ayer también, que es al revés. Viste que yo recién expliqué los pases pasivos. Los pases pasivos es cuando el Banco Central es el que toma fondos. Claro. O sea, el Banco Central te vende el bonito y te lo recompra al otro día. Es un pase un día. En realidad está tomando fondos a un día el Banco Central. El pase activo es al revés, es el banco el que toma los fondos. ¿Por qué puede tomar fondos un banco? Porque necesita liquidez a un día, a 7. Entonces, ayer bajaron la tasa a la que los bancos se pueden financiar contra el Banco Central. ¿Está bien? ¿Y eso puede afectar al ahorrista, al inversor, desde el lado del plazo fijo? No, eso no está mal, porque es parte de lo que funciona en todo el mundo. O sea, los bancos se financian contra el Banco Central ante necesidad de liquidez. Vamos a la tercera pata, que es así, es la que a mí no me gusta, que es la de los dólares. El Banco Central acá, por eso vuelvo al problema, al pecado original, el atraso, ese es el gran problema, el atraso cambiario. Claro. El Banco Central dijo, en realidad lo anunció Caputo, que Caputo está anunciando por redes sociales una medida del Banco Central, ahí hay una cuestión de independencia que no... Es rara, es rara. No, en realidad ya todos sabemos que la independencia del Banco Central es un tanto... Es la independencia, pero dependencia del oficialismo. De dependencia del ministro de Economía, trabajan en conjunto, sabemos que son parte de un mismo equipo. Bueno, Caputo anunció. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, como para comprar dólares, nosotros emitimos pesos y dijimos que no vamos a emitir más pesos, entonces lo que vamos a hacer es, con los dólares que compremos, vamos a salir a vender esos dólares al contado con liquidación. Pero como en realidad hay brecha cambiaria, yo no necesito vender todos los dólares que compré. Me puedo quedar con un 30. Me puedo quedar con una parte. Más brecha, más me quedo. Menos brecha, menos me quedo. Y eso es lo raro. En el límite, si no hay brecha, no hay acumulación de reservas. Que es... de alguna manera, peor lo que le pasó a Massa en su momento cuando él pagaba un dólar soja más caro de lo que le vendían los importadores. Sí, a ver, no porque ahí perdía reservas. Perdía reserva y perdía plata, las dos cosas. Acá en rigor de verdad, de lo que compre el Banco Central de reservas netas, o sea, el Banco Central opera con exportadores, importadores, turismo de los que usen la tarjeta, etcétera, todo lo que tiene que ver con la cuenta corriente, el Banco Central opera en el mercado libre de cambios. Vende, compra dólares y queda muchas veces una parte de compra neta de dólares. Esa compra neta implicó emisión de base monetaria, emisión de circulante, de pesos. Ok, lo que dijo el gobierno es yo para absorber los pesos que emití para comprar esos dólares, voy a vender una parte de estos dólares en el contado con liquidación. Como hay brecha, vendo menos y acumulo un poquito de reserva. Pero en el límite, si no hay brecha, no hay acumulación de reserva. Entonces los inversores, ¿qué dijeron? Che, pero pará, si no hay acumulación de reserva, ¿cómo vas a pagar? Hay dos cosas, no cumplís la meta con el Fondo Monetario y además tenés otros que se llaman importadores que también van a estar ávidos de necesitar dólares. Bueno, para hay un importar. tema ahí que no es menor, el tema importadores, porque hay dos cuestiones. Primero los BOPREAL, que no son del Tesoro, son del Banco Central. El Banco Central lo tiene que pagar con dólares propios, o sea, con reserva, porque alguien podrá decir, el Banco Central no tiene por qué acumular reservas para el Tesoro. Si el Tesoro tiene superávit, que salga al mercado el día de mañana con un tipo de cambio libre y compre los dólares. Pero el Banco Central tiene que cancelar todos los BOPREAL. Pero el Banco Central tiene 10.000 millones de dólares de BOPREAL que son en dólares constantes y sonantes, ¿sí? Que vencen en 2025, que en realidad el de 2025 empieza a amortizar ahora el 31 de julio. Amortiza todos los meses. Más deuda que tenés que seguir pagando. Deuda en dólares del Banco Central.
Y además se acumuló pasivos con importadores, por esto de haberle dicho a los importadores, mirá, yo te voy a vender dólares, en realidad no es un pasivo directo, sino es un compromiso de venta de dólares. Yo te voy a vender dólares a 30, 60, 90 y 120 días, que eso arrancó, cuando arrancó el gobierno, el plan de pago de los importadores era ese, para que arreglaran con sus proveedores, entonces cada 30, 60, 90 y 120 días los importadores aparecían en el Banco Central y decían, che, me tenés que vender dólares. ¿Está bien? Bueno, eso te generó hoy un nuevo compromiso de venta de dólares cercano a 12 mil millones de dólares y después tenés que operar por 10 mil millones. Entonces, el tema es cómo no vas a acumular reserva. Vos tenés que acumular reserva. Además es muy difícil. Me está diciendo que no liberás el cepo por una serie de motivos, por un montón de cuestiones, y me decís que no vas a acumular reserva, no liberás más. Claro, no acumular reservas y siempre se dice saca el cepo cuando haya dólares. Manu, la verdad... Esa es la pata, Santi, que a mí me genera dudas. Las dos primeras, ¿te parece que puedo adherir? Y que puede quedar algo como sostenible en el tiempo? Para cualquier otro gobierno, si la economía de esta manera tiene cierto termómetro de equilibrio... A mí me parece saludable que el Banco Central haga política monetaria con letras de tesorería. Siempre lo dije. Pero esta última pata de no emisión, porque te voy a vender los dólares en el contado con liquidación, que además tuvo un doble sentido, Santi. También hay un sentido de bajar la brecha. Entonces es medio como, che, pero pará, si bajás la brecha no acumulás reservas. Y vuelvo al tema principal, el pecado original. Estamos con un atraso cambiario muy importante en el tipo de cambio oficial. Y si el gobierno cree que la brecha se va a corregir hacia la baja... Bueno, eso, Manu, lo vamos a ver después seguramente en nuestra parte VIP. Y te cuento que esto lo traté con muchos y me decían, vos tenés un diagnóstico errado, el que está alto es el otro. Gracias, Manu. No, por favor, un placer. Placer.